¿Has sentido miedo alguna vez a la hora de hablar en público? ¿Qué diferencia a los buenos de los excelentes oradores? Es más, ¿quieres conocer consejos prácticos para dominar un poquito mejor este arte? Si te interesan estas y otras preguntas, te invito a que nos acompañes a lo largo de la noche de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre cómo dominar un poquito este arte vamos a trabajar a lo largo del programa, por eso hemos decidido titularlo Cómo hablar en público. Y para ello también siempre contamos con nuestro colaborador habitual, señor Carlos Guerrero. Muy buenas noches. Buenas noches, Fabián, ¿qué tal? Muy bien, Carlos. ¿Qué cuentan en Internet sobre el tema que tratamos hoy? Bueno, pues al realizar la típica búsqueda, ¿no?, que yo realizo, ¿no?, sobre el tema que nos concierne cada programa, pues en este caso, cómo hablar en público, aparecen cientos de entradas en blogs, kilómetros, ¿no?, de información, de gente que escribe sobre el tema, pero realmente si hay tanta información es porque la gente... hay buena demanda, ¿no? Exacto, porque hay mucha demanda, ¿no? Mucha gente busca sobre cómo hablar o cómo mejorar ese hablar en público, ¿no? Y bueno, existe mogollón de entradas del tipo, pues 10 consejos para hablar en público, 7 tips para ser un gran orador, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que todos estos consejos nos pueden ayudar bastante, ¿no? Igual que todo lo que vamos a ver a lo largo del programa. Pero yo matizaría en que no hay que leer 7 artículos de este tipo, ¿no?, y creer que has encontrado el santo grial, sino que más bien empieza por el primero y por la primera clave, ¿no?, y ponla en práctica, y cuando la domines ya pasa a la segunda, ¿no? Un poco a modo de que hay mucha información en Internet, siempre lo repito, pero que vamos a buscarle la parte práctica. De alguna manera lo que marca siempre la diferencia es la acción, ¿no? Exacto. La teoría está muy bien, pero si no la pones en práctica de poco va a servir. Exacto, así que bueno, nada, deseando que empiece la entrevista con nuestro invitado de hoy para ver un poco, repasar esas claves y... Seguro que nos va a aportar un montón porque es un invitado de talla internacional, pero siempre antes damos unas pequeñas pinceladas que nosotros entendemos que son claves, ¿no? La primera que hablaríamos sería la de trabájate tus miedos, porque si tienes miedo a hablar en público, por muchas técnicas superficiales que te digan de cómo posicionarte y demás, pues de poco te va a servir. Para ello, pues te puede venir muy bien un coach, un psicólogo, para que te trabaje, por ejemplo, determinadas creencias. Si tienes una creencia arraigada con eso, como de que parece que sea una hecatombe si te quedas en blanco, por ejemplo, pues claro, no te va a ayudar mucho por muchas otras técnicas que puedas utilizar. Puedes utilizar otro tipo de técnicas como la PNL nos da, de modelar, de dirigir la atención. Me parece que también es fundamental el autodiálogo interno que tenemos antes de empezar a hablar en público. Y bueno, seguro que luego de este tipo de técnicas nuestro invitado nos aportará mucho más. La segunda clave de la que yo os hablaría, y es algo que ya nos hablaba la semana anterior nuestro invitado Alfredo, y era lo de cuenta historias, storytelling. La gente atrapa mucho más la atención cuando tú le estás contando una historia, porque de alguna manera es, bueno, historias, ejemplos, le llegas a las emociones, mientras que simplemente si estás contando datos, pues aburres mucho más. Y la tercera clave de la que yo hablaría, que va un poco ligado con esto, es habla desde el corazón, manda mensajes con alma, porque si no, de alguna manera, pues si lo mejor, nuestra memoria es de alguna manera emocional, no tanto racional, si queremos llegar a las emociones de la gente, la mejor manera es hablando desde la emoción. Si tú estás conectado con el mensaje, probablemente conectarás mejor con la gente. A modo de síntesis, las 3 claves es: trabájate tus miedos o tus creencias que puedas tener, cuenta historias y hazlo con alma, hazlo desde la emoción. Y bueno, seguro que nos va a dar muchísimas más claves porque tenemos un invitado de talla internacional al que me complace muchísimo tenerlo. Bueno, tenerlo aunque sea por vía telefónica. ¿De quién se trata, Carlos? Bueno, pues como bien dices, vía telefónica tenemos a Alberto Aguelo, es un enamorado de la comunicación. En el año 1996 empezó a trabajar como corresponsal para la agencia de noticias EFE en Chicago. Según él, fue una gratificante y una gran experiencia que le permitió, bueno, pues, desarrollar técnicas a la hora de redacción de noticias y contenido, ¿no? Después de su trabajo con EFE empezó a colaborar con departamentos de marketing de otras empresas, hasta que en 2009 fundó su propia empresa, que es Comunica Ya, dedicada a asesorar a profesionales para un poco transformar o redirigir, ¿no?, su comunicación y consigan que los clientes que se merecen o que quieren, ¿no? Durante los últimos años ha impartido
formación sobre comunicación y marketing en empresas, escuelas de negocio, asociaciones y ferias sectoriales. Es cofundador del Instituto Emprendedores con Estrategia y bueno, es creador de talleres como los que voy a nombrar, ¿no? Como que es cómo redactar emails y webs que venden, del anonimato a los titulares, en fin. Nos podríamos ir al programa entero hablando de su currículum, ¿no? Bienvenido, Alberto, es un placer tenerte, aunque sea vía telefónica, pero bueno, un placer inmenso tenerte con nosotros. Muy buenas, Alberto. Hola, un placer para mí, claro que sí, gracias por la invitación, os sigo y felicidades por el programa y un placer hoy hablar de este tema, que además yo llevo practicando muchos años y compartiremos hoy esas claves. Y yo de todo este currículum que también ha ido diciendo mi compañero Carlos, también añadiría que es un tío entrañable y genial, o sea, el lado personal que creo que también es muy importante a la hora de comunicar, Alberto también doy fe de que también lo tiene. Y bueno, la primera pregunta que te haría... Gracias a ti, hombre. La primera pregunta que te haría es la de, ¿un buen orador en público nace o se hace? Pues fíjate, esta es la típica pregunta que cuando aparece parece que tenemos que elegir, ¿no? Yo, ¿Sí? en mi caso, siempre digo, y es lo que digo cuando me hacen esta pregunta, las dos cosas. Primero quiero decir, cualquiera de nosotros nace, no como orador, sino que nace con potencial de ser un magnífico orador. Todos tenemos la posibilidad de ser buenos oradores. Y definitivamente también se hace. Esa es mi historia, esa es la de cualquier orador profesional y la de cualquier orador al que preguntes, dice, también te haces con la experiencia, con la práctica, aprendiendo de maestros, innovando. O sea, que las dos cosas, Fabián, nace y se hace. Me encanta, se nota que vienes del área del coaching, ¿no? ¿Por qué tengo que elegir una u otra, ¿no? ¿Por qué no las dos, ¿no? Como muchas veces esa falacia mental que nos venden, ¿no? De salud, dinero o amor. Y muchas veces si va relacionada, ¿por qué tener que elegir, ¿no? Me encanta tu respuesta. La siguiente pregunta que te haría es, bueno, y cualquier persona que esté interesada en adentrar en este área de mejorar a la hora de hablar en público, ¿qué consejo le darías? ¿Cuál sería el primero? Pues lo habéis comentado, fundamental practicar, porque aquí no hay magia. También es un mensaje que quiero dar. La magia es la práctica. La magia es atreverse. Y la práctica, como es la magia, es atreverse. Cada vez que alguien te diga, ¿quién de vosotros quiere salir a hablar de algo? ¿Quién de vosotros quiere hablar de su negocio? En una reunión que te inviten a hablar de tu actividad, de tu empresa, de tus servicios. Siempre hay que decir, y en España siempre ocurre lo mismo, ¿no? Nadie sale, nadie rompe el hielo. Esto va cambiando porque evidentemente tenemos que avanzar y tenemos que diferenciarnos, pero casi siempre hay uno o dos personas. Esas personas para mí son ganadoras. Yo siempre les digo, animaros, cualquier oportunidad es buena. Salir de la zona de confort, que lo sabes bien, Fabián, y que lo sabéis en vuestro programa una y otra vez. Eso te va a dar la vida, te va a dar lo mejor para hablar en público es salir, atreverse, salir de esa zona de confort. Porque en cualquier momento hay audiencias diferentes, pero si te dan esa oportunidad vas a decir, bueno, cada vez me siento más seguro, cada vez me gusta más, cada vez disfruto más. Y sobre todo, si me dan la oportunidad, ¿por qué no cogerla? ¿Por qué esperar a ser el segundo? Entonces, para mí, fundamental practicar, como habéis dicho, y atreverse, salir de esa zona de confort cuanto antes, y cuantas más veces, mejor. Me encanta tu respuesta, Alberto. De hecho, un ejercicio que hacía, yo lo reconozco que, bueno, que tenía una fobia a hablar en público tremenda, igual que en televisión, pero bueno, por eso lo hice, ¿no? Porque me lancé hacia adelante. Y uno de los ejercicios que yo me hacía cuando iba a una charla es, si tengo una pregunta, en lugar de ponerme excusas mentales, la voy a hacer. Era algo que me subía las pulsaciones a 100.000. Y lo que tú dices es atreverse, salir de tu zona de confort, porque de alguna manera es lo que poco a poco te va dando ese rodaje, ¿verdad? Eso es. ¿Qué otros aspectos, Alberto, habría que tener en cuenta? Además de todo lo que ya... Bueno, sí, la buena preparación, además de la práctica, la buena preparación. En el tema de la formación o en el tema de hablar en público, muchas veces estamos en un país que a veces hay personas que copian, pegan, ¿no? Y bueno, pues yo este curso ya lo puedo dar porque tengo cierta información y voy a lanzarlo a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que te lo tienes que creer. Ese consejo es fundamental. Cuando tú te lo crees, cuando tú sabes de lo que hablas, cuando tú estás enamorado de tu tema, cuando tú has pasado por ello, esto también lo comentaremos, ¿no? Pero cuando tú has tenido experiencia, entonces hablas de una forma mucho más directa, más cercana, llegas mejor a tu público. Por lo tanto, fundamental que sepas de lo que hablas.
Saber también, otro consejo que podría dar, otro aspecto a tener en cuenta, que es normal tener algo de nervios. Yo en el último taller, que fue este martes, que era tu minuto ganador, era hablando del elevator pitch, del discurso del ascensor, cuando hablábamos nosotros, invitábamos después a los demás, a los asistentes, a decirles, venga, va, ahora os toca a vosotros. La gente, pues lo mismo otra vez, ¿no? Con eso de los nervios, ay, no me atrevo. Yo les hice una pregunta que yo creo que cambió bastante todo, ¿no? Y les relajó un poquito, les dije, ¿vosotros pensáis que Pilar y yo, Pilar daba el taller conmigo, Pilar y yo nos sentimos nervios? Y entonces decían, ¿o habéis notado que teníamos nervios? Y la mayoría dijeron, ¿qué va? No se os notaba, estáis perfectos. Y yo les decía, pues fijaros, hasta nosotros sentimos nervios. Yo creo que es fundamental el transmitir a las personas que cualquier orador, incluso cualquier artista, cualquier cantante, siempre siente algo de nervios al principio y luego ya con la práctica, como decimos, con la preparación, parece que no se nota, pero ahí están los nervios siempre, por responsabilidad, por lo que sea. Entonces es fundamental prepararte, saber que todos hemos sentido nervios o seguimos sintiendo ante ciertas audiencias. Y fundamental también, esto lo ha dicho muy bien Fabián, como buen coach y como buen promotor de todo lo que es el crecimiento personal, crecer a nivel personal, conocerte, porque así sabrás si te pones más nervioso aquí, allí, antes, durante, después, ante audiencias más amplias, menos amplias. Conocerte y seguir creciendo, irte a cursos de crecimiento personal es absolutamente fundamental a la hora de hablar en público. Me encanta tu respuesta otra vez más, ¿no? Pero es que coincido totalmente porque de alguna manera muchas veces nos quieren vender la fórmula del éxito. Yo creo que lo importante es que te ofrezcan ingredientes, herramientas para que tú construyas las herramientas, o sea, tu propia fórmula de éxito. Exacto, ¿no? Porque esos tips, ¿no? Esas claves tienen que por qué servirte a ti, ¿no? Hay que ir probando y ver qué te sirve y qué no. Exacto, cada uno tiene sus propios miedos y cada uno pues necesita determinados ejercicios o determinadas herramientas. Alberto, ¿cuáles son los típicos errores que se suelen cometer a la hora de ir a hablar en público? Sí, el tema de no conocer a la audiencia, esto ocurre mucho, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, me han encargado un taller o voy a impartir un nuevo taller y luego igual que la vez anterior, ¿no? Yo me he preparado mi tema, que ya hemos dicho que es fundamental, me he preparado como profesional, he preparado ejemplos, he preparado el tal, pero hay muchas personas que no se dan cuenta que no es lo mismo, evidentemente, una empresa, que no es lo mismo un curso privado, no es lo mismo gente joven, no es lo mismo gente más mayor, no es lo mismo 100 personas que 20 personas. Entonces, no tener en cuenta la audiencia, no conocerles, no haber preguntado al organizador, oye, o a la persona que te invita, o por lo menos tú saber, oye, ¿qué público voy a tener delante? Les he conocido un poquito antes. Y entonces, eso es fundamental, y conocer a la audiencia primero, el típico error también que ocurre, y esto ha ocurrido muchísimo en España, de nuevo, por suerte va cambiando, yo creo que es la única vez que lo voy a decir, si me permites, Fabián, la crisis económica nos ha obligado a reinventarnos. Y ese monólogo que había antes, ¿no? Eso está dar nuestro monólogo, ya hemos cumplido, eso ya no se puede permitir. Es un error típico que algunos lo siguen cometiendo y evidentemente por eso no le siguen contratando, le siguen llamando para hablar en público, ¿no? Ese monólogo tiene que desaparecer, es un error, hay que hablar con el público, hay que dialogar, hay que hacer prácticas, hay que hacer ejemplos, hay que permitir que ellos hablen, que salgan, que expongan su ejemplo. Yo siempre lo digo, por terminar con esta pregunta que me hacéis, siempre digo que todos aprendemos de todos. Yo no estoy allí, y además lo digo al principio siempre, yo no estoy ahí para hacer una disertación, y por mucho que sepa algo más de ese tema, seguro que algún asistente también me puede aportar. Ese monólogo hay que descartarlo completamente de cuando hablas en público. Parece fundamental porque de alguna manera es también como activar y hacer protagonistas, que realmente los protagonistas es el público, ¿no? Y recuerdo una vez una frase de Borja Vilaseca, que era una foto que puso en Facebook, era un auditorio de estos que si tienes un poquito de miedo a hablar en público te echa para atrás, ¿no? Impresionante. Decía, mira, cuando te das cuenta de que tú no eres lo importante, sino el mensaje, el miedo escénico desaparece. Y es donde pones el foco y cómo de alguna manera le das la importancia a la gente. Cuando hablamos también ahora de miedo a hablar en público, pues igual es por cultura, igual puede ser por educación aquí en España, pero lo cierto es que es una de las fobias pues más vigentes que hay, ¿no? Y es muy común encontrarte a gente con miedo a hablar en público. ¿De qué crees que depende esos miedos? ¿Cuáles son los factores que los sustentan?
Sí, yo escuché una vez, Fabián, y me parece una definición bastante acertada, aunque es un poco dramática, que hablar en público es casi cercano al miedo a la muerte, ¿no? Algunos igual preferirían morir antes que hablar en público, ¿verdad? Claro, pero tengo miedo a morir, tengo miedo a que me pase algo, tengo miedo de gente que... Y a mí me ha pasado también, o sea, esto que decimos de contar la historia, yo la historia mía la cuento siempre, es ese miedo de decir, no quiero que me saquen, me quiero ir corriendo y desaparecer de toda España, ¿no? Irme a un país lejano para que no me saquen nunca más a hablar en público. A todos nos ha ocurrido, ¿no? Entonces, fundamental esos factores para mí es el qué dirán. Y esto también es muy latino, ¿no? Es muy nuestro. El qué dirán de mí, qué opinarán. Ese miedo, ese es típico, ¿no? Y fundamental también, sobre todo cuando estás empezando, el anticipar problemas, ¿no? Si nosotros, por eso he dicho mucho lo del crecimiento personal, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y tenemos una baja autoestima y además no hemos crecido personalmente, no nos conocemos, anticipamos problemas, creemos que nos va a salir mal, que esto va a ser horroroso, ay, se me ha secado la boca, se me secó la boca en otro y aquí se me va a volver a secar la boca. Entonces, anticipar problemas, ahí hay mucho, eso influye mucho en el miedo, el qué dirán y el anticipar problemas antes de que existan. Y luego te suele salir siempre mejor de lo que tú esperabas. De alguna manera, cuando anticipas problemas, al final hasta los puedes crear, ¿verdad? Porque con nuestra propia actitud y demás puedes crear un clima que sea más extraño. Y recuerdo una anécdota en una de las primeras conferencias que daba. Pues uno de los miedos a lo primero que tienes también es el de quedarte en blanco, ¿no? Delante de toda la gente. Y recuerdo que fue una de las mejores cosas que me pudo pasar. Porque cuando te das cuenta que te quedas en blanco, ¿y qué pasa? No pasa nada, no se acaba el mundo. Dije, pues me he quedado en blanco, sigues a otra cosa y después fue lo mejor, porque es peor el miedo al miedo que lo que propiamente te puede pasar, ¿no? De alguna manera. Sí. Para esas personas, Alberto, que tienen miedo, ¿qué consejos les darías para que empiecen a superarlo? Mira, a mí lo que me ha funcionado es fundamental, y aparte las personas que me conocen han visto ese cambio. Yo llevo muchísimos años dando formación y por alguna razón también, aunque he tenido ese miedo y ese pánico, algo me decía en mi interior, Alberto, sigue. Y cuando me iba de un taller y decía, uy, qué horror, qué mal lo he hecho, había esa autocrítica, como digo, que nacía de no conocerme tanto, ¿no? Hace años. Lo que más destacan las personas de mí, en este caso, es ser auténtico. Y yo cuando veo a un buen orador y le veo auténtico, que si llora, que se emociona, que si cuenta algo concreto, que si llega tarde lo dice, como dice Fabián, que si se queda en blanco lo acepta y propone al público, pues, ¿de qué hablar? ¿Por qué me he quedado en blanco? Y la gente se ríe. Ser auténtico, venir con lo que vienes, ser auténtico, ser natural y ser espontáneo, eso es fundamental. Para esas personas les digo, desarrolla tu autenticidad y gustarás mucho hablando en público, y aunque incluso te vean una parte de timidez, hasta eso va a gustar. Cuando eres auténtico, todo gusta. Si empiezas a hacer un poco de teatro y empiezas ahí a intentar parecerte a otro exactamente, y se te notarán los nervios, se te notará, sobre todo al principio. Este consejo para mí es desarrollarlo de por vida, pero al principio intenta ser auténtico, intenta decir las cosas como vienen y ya está, y cuenta tu historia y cuenta lo que has venido a contar. Y como último consejo yo les podría decir, respirar. El tema de respirar conscientemente antes de hablar en público es fundamental. La respiración nos da vida, es de lo que vivimos, evidentemente. Respiremos y estemos presentes en ese momento para disfrutar de esa disertación que vamos a hacer. Me encantan las claves que estás dando, y las personas que no estén, igual no conozcan todavía a Alberto Aguelo en una conferencia, en un curso, es una persona que cuando la ves, es una persona alto, bien plantado, ¿no? Y parece que sea una persona totalmente segura de sí misma, que lo es cuando está allí, o por lo menos lo aparenta. Y me encantó en una de las conversaciones, decir, oye, pues yo a lo primero también tenía miedo, ¿no? Y fue una de las cosas que de alguna manera te ayudan a decir, oye, pues esta persona, cómo ha crecido, cómo evoluciona, y ahí tiene que ver mucho también con el lenguaje no verbal. ¿Qué importancia crees tú que tiene el lenguaje no verbal a la hora de hablar en público? Pues tiene muchísima. Eso también me di cuenta con los años, lo que dice tu cuerpo, tus gestos, la expresión de tu cara, tu mirada, el movimiento de manos, porque además se nota cuando tú estás nervioso y cuando no has practicado. Por eso digo, hace unos minutos decíamos, practica, prepárate.
se nota que las manos, pues eso, que las mueves muy rápido o que no las mueves casi, la expresión de tu mirada, todo eso. Entonces, el lenguaje de verdad, claro que sí, que afecta, todo el mundo se da cuenta y te ve. Entonces, ahí también nos tenemos que apoyar de buenos coaches para desarrollar más esa naturalidad y para también aprender técnicas en ese sentido. Nos has ido ya dando algunas de las claves, ¿no? Para ser mejores oradores en público. Pero además, ¿qué es lo que diferencia a los que ya son buenos oradores? Porque hay gente que la ves y dices, es buena, pero hay gente que la ves y dices, tiene un algo especial, este es un excelente comunicador. ¿Cuál cree que es ese salto de división? ¿Qué se necesita para ello, Alberto? Sí, ahí yo estoy de acuerdo con vosotros cuando habéis comentado de contar historias. Creo que el buen orador es aquel que no solo son claves o no solo es, evidentemente, eso está también descartado, son todos temas técnicos, sino que cuentan historias. Yo, de los mejores oradores que he visto, incluso gente muy joven, es cuando, y a veces he pensado, oye, vaya morro le echan, ¿no? Pero son una historia, casi han contado todo lo que querían contar, ¿no? Pero a mí motivo he pensado, oye, pues vaya morro. Luego cuando me he ido, ese es el orador al que recuerdan, ¿no? Porque cuenta una historia que está conectada con el tema que iba a comentar, ¿no? Entonces el que cuenta historias es fundamental. Hoy en día también el tema del PowerPoint apoya, pero evidentemente no es lo principal. Entonces ese buen orador para mí se diferencia de los demás cuando o bien prescinde del PowerPoint completamente o lo tiene como apoyo, pero es él en persona el que con un mínimo guión ya sabe estar ahí 1 hora, 3 horas, 5 horas hablando y el público está entregado. Para mí esa es la gran diferencia. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de gran orador o algún referente que es para ti en el mundo de la oratoria? Sí, mira, a mí en mi caso, como soy un enamorado de eso, de la autenticidad, de la emoción, a mí me encantó y me ha gustado, ya lo he escuchado en 3 o 4 ocasiones, Javier Iriondo, el autor de Donde los sueños te lleven. Somos fans, o sea, somos fans de él. Sí, aparte, personal. Pues mira, coincidimos. Lo que tú dices también en lo personal es un tío extraordinario. O sea, es que lo transmite. Lo bueno que tiene es que lo extraordinario que es en lo personal, cuando se sube encima de un escenario, es capaz de transmitirlo eso. Coincido totalmente contigo. ¿Alguno más que tenga? Claro, y tú cuando ¿Sí? le ves además. Sí, disculpa. Sí, cuando le ves, no es, por eso decía antes, no es el típico orador que se lleva todo súper preparado, que le ves que lleva todo su esquema, sino que él llora, se emociona, se acerca al público, incluso a veces dice, uy, me he pasado de tiempo, ¿no? Esa naturalidad a mí me encanta, me fascina, porque vale, hay que cumplir los tiempos, pero que él en ese momento pregunte al que le ha invitado, oye, pues me puedo pasar un poco más de tiempo que tengo otra historia, comparta. Pone anécdotas muy buenas, cuenta su historia personal, que eso es muy bueno y muy poderoso. A mí, personalmente, Javier Iriondo me gusta mucho y es el que puedo resumir como uno de los mejores que he visto últimamente. Coincido totalmente contigo y además hay una anécdota que compartí una vez pues escenario con él. Bueno, en momentos distintos yo era el de relleno, él era el protagonista al final. Y justo antes de que él apareciera, había otro muchacho que era de estos rollo Anthony Robbins, Juan Carlos Cuadrado, un tío excepcional, que yo decía, madre mía, el listón dónde lo está dejando, ya ahora viene este hombre. Y recuerdo que él también me encantó porque tenía como su lado así como esos nervios de antes, ¿no? Ese lado humano. Pero luego cuando salió, es que es un animal del escenario, lo que tú dices, él llora y te hace llorar, te lleva donde quiere con las emociones y casi todo es contando historias. Me parece un ejemplo extraordinario. ¿Podrías ponerme de algún ejemplo, de algún discurso en concreto? Es decir, vale, Javier Iriondo, pero algo que incluso la gente desde casa pueda acceder a ello. A ver, esto es una pregunta también que siempre sale, ¿no? Yo creo que seas de derechas o de izquierdas, yo recomiendo mucho seguir a Obama, si quieres que te diga. O sea, a mí, Obama, por ejemplo, que además, claro, evidentemente he querido poner un ejemplo ahora pensando en alguien que sea internacional y que podamos acceder todos, ¿no? Y que esté en YouTube constantemente y que lo podamos ver en todas partes. Obama, esa persona que se arremanga cuando hay que remangarse, que se acerca al público cuando hay seguridad, evidentemente, y no tiene peligro, y se pone en el grupo. Parece uno más de ellos, ¿no? Yo creo que incluso hizo historia por eso, ¿no? Por decir, oye, estoy aquí y soy uno más de vosotros y os voy a ayudar
A mí, pues oye, si me preguntas, Obama para mí, pues yo le empezaría a seguir en ese sentido para ver esa naturalidad, esa espontaneidad, esa elegancia en ese sentido. Me gusta lo que dices también porque de alguna manera, si queremos transmitir seguridad, confianza, lo que podemos hacer es, por ejemplo, modelar, ver qué postura corporal tiene Obama, cómo se mueve un poquito, no para copiar, porque si nos perdemos la naturalidad, pero sí que sería un poco pues para, de alguna manera, modelar y coger pues un poquito más de tabla sobre ello. Una pregunta un poquito más íntima, Alberto, un sueño que tengas como orador, es decir, oye, me encantaría dar una charla, una jornada en... ¿Qué sería? Yo siempre me encantaría, porque yo creo que eso es de la timidez absoluta y de ponerme colorado a lo que hago ahora. El próximo salto y los próximos saltos para mí sería hablar ante miles de personas, ¿no? Formar parte de una formación, de un taller donde miles de personas, porque ahí ya es donde dices, mira, esto está dominado, esto me encanta, pero sobre todo más que objetivo, gracias por la pregunta, Fabián, la verdad es que más que sueño es porque ahí sabría que yo estaría, ahí me daría cuenta que estoy disfrutando. Y para mí en hablar en público también, otro consejo que les puedo dar a las personas es que disfruten, si no que se retiren. He dicho que nace y se hace, pero hay gente que lo pasa tan mal que, oye, pues mejor dedícate a otra cosa. Pero como yo sé que se puede lograr, si disfrutas, y por eso mi sueño sería hablar ante miles de personas, porque entonces ya digo, mira, estoy en mi salsa, esto me encanta, y el número no ha importado. O sea, que ese sería mi sueño. Me encanta también. Alberto, ¿qué importancia tiene tener una actitud positiva a la hora de hablar en público? Fundamental, el tema de crecimiento personal, lo he recomendado antes. Esa actitud positiva es fundamental. A mí me pasaba, esa es mi historia. Si una vez me salía mal, pues entonces intentaba decir, bueno, yo no sirvo para esto. Esa autocrítica es la peor, porque al fin y al cabo yo siempre soy un convencido de que yo soy mi mejor amigo, y eso es mi esfuerzo siempre es crecer a nivel personal para que tenga muchos amigos que me lo estén diciendo, genial, estupendo, ahí está, mi entorno, mi familia, tal, pero si yo soy el que voy a hablar en público, antes de hablar en público, no me hago una buena crítica, no me aplaudo a mí mismo, no me perdono por los errores, para mí eso es clave. La actitud positiva por eso es fundamental. Háblate a ti mismo con un buen diálogo, esa vocita tan tremenda que a veces nos puede machacar, nos puede eliminar trabajos. Eres tú tu mejor amigo, y en hablar en público de actitud positiva estoy muy de acuerdo y es fundamental. De hecho, uno de los consejos prácticos que le doy a mucha gente de clientes, pero puede ser para hablar en público y para muchas más otras cosas, es, oye, mira, trata de no juzgarte y observarte. Esto es un concepto que también habla mucho Mario Alonso Puig, ¿no? Oye, juzgarte es empezar, lo he hecho mal, como si te fueras a azotar con el látigo, ¿no? Observarte es, oye, neutro. Oye, ¿qué cosas he hecho bien, qué cosas he hecho mal, cómo puedo mejorar? Y de alguna manera también es fundamental lo que tú estabas diciendo, la gestión de ese autodiálogo interno. Y muchas veces un buen modelo puede ser, oye, mira, piensa a alguien que tú quieres mucho, alguien a quien tú aprecias mucho, pues háblate con el mismo cariño y respeto con el que le hablarías a esa persona, ¿verdad? Porque si no, bueno, si nosotros nos tratamos mal... bueno, ¿qué libro nos recomendarías, Alberto, sobre estos temas? Pues mira, hay uno último de un buen amigo, es un chico también que de la timidez y de incluso problemas personales, pues como todos, ¿no? Pasa a ser un buen orador y tiene un libro recientemente publicado que se llama Hablar bien en público es posible si sabes cómo, es de Agustín Rosa. Tomamos nota. Y luego hay uno que es el de siempre, el que a mí me dedicó mi primer profesor de hablar en público, de oratoria, que es el de Aprende a hablar en público hoy, de Juan Antonio Vallejo Nájera. Este es el típico de toda la vida. ¿Y alguna persona, blog o demás que podamos seguir en las redes o por internet que nos pueda ir dando claves? Además de... Para mí es mejor. ¿Sí? Sí, digo que además de seguirte a ti, porque es una de las personas referentes en comunicación y te doy fe que grandes aprendizajes los he extraído de ti, ¿eh? Te agradezco, Fabián. A mí tengo muy poco tiempo para seguir y como comunicador estoy suscrito a tantas newsletters que al final tengo que borrarme de algunas de ellas, pero uno que siempre tengo como referencia es elartedepresentar.com. Es una página web llena de recursos, llena de consejos útiles,
tanto de presentaciones como de comunicar. El arte de presentar.com a mí personalmente me encanta. Alberto, se nos ha pasado el tiempo volando, entre amigos esto, compartiendo aquí temas de interés, pues se pasa la verdad que realmente volando el tiempo. Espero tener la oportunidad de volver a coincidir contigo, bien telefónicamente o incluso a ver si se da la ocasión y te podemos tener aquí para darte un abrazo y darte las gracias, unas gracias tremendas por todo lo que nos has aportado en tan poquito tiempo, Alberto. Muchas gracias. Gracias a vosotros y felicidades de nuevo, lo repito, no hay, hablar en público también es decir las cosas que queremos que recuerden que es un magnífico programa y cuando os sigo, felicidades por vuestra labor, de verdad, Fabián, y a todo el equipo. Gracias. Muchas gracias a ti, siempre se agradece, pero si además lo dice un comunicador como tú, pues aún se agradece más. Muchas gracias, Alberto, ¿eh? Nos vemos pronto. Hasta muy pronto, gracias. Carlos, ¿con qué sitios de interés nos recomiendas aparte de los que ha comentado Alberto? Bueno, pues sí, en la parte online yo iba a recomendar al mismo que Alberto, sí que es verdad que hay muchos recursos, pero de todos yo me quedo con el arte de presentar.com, ese bloque con multitud de contenido práctico. Y luego otro clásico, otro libro clásico, ¿no? del autor que ya hemos comentado antes, creo, Dale Carnegie, que es Cómo hablar bien en público e influir sobre los hombres de negocios. Creo que es un buen libro también para tener como referente, otro clásico. Y luego, ya que me lo preguntas, no lo has hecho, pero te lo digo yo, sobre lo que hemos estado hablando, yo me quedo con esa parte de autoconocerse, ¿no? Que comentaba Alberto, tan importante, sobre todo porque si te conoces, un poco va ligado con todo lo demás, ¿no? Si te conoces sabes que no has interiorizado el mensaje, si te conoces sabes que no has sido lo bastante auténtico, que sabes que no has sido lo bastante práctico, ¿no? Y creo que un poco todo parte de ese saber conocerse para gestionar y para ser crítico sin ser... crítica constructiva, exacto, ¿no? Exacto, sin fustigarte, ¿no? Pero... observar sin no juzgarse. Exacto. ¿Y a nuestros amigos desde casa que se quieran poner en contacto con nosotros, cómo lo pueden hacer? Bueno, pues como ya es habitual, ¿no? La retahíla de canales es a través del correo electrónico info@actitudespositivas.com, a través de cualquier perfil social que tengamos abierto, como es Instituto Actitudes Positivas, que es la fanpage de Facebook, a través de Twitter Act Positivas. En el canal YouTube verán el vídeo al par de días de estar colgado en la red, o sea, al par de días dentro de un par de días, que el canal YouTube es Actitudes Positivas TV. Vamos, como quieran. Tienen Creo medios que tienen ponerse medios para ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, también quería aprovechar pues para saludar a algunos amigos más asiduos y más activos en las redes sociales, como es Pedro Zambrana, disculpa, de Alicante, y también al gran amigo Francisco Moreno desde Elche. Y bueno, a todos os emplazamos hasta la semana que viene con más conocimiento práctico y actitudes positivas. Muy buenas noches.